Buenos días, bienvenidos todos. A continuación, permítanme presentarles a los distinguidos integrantes del Presidium. Jefa de la Oficina de Programa de Gobierno del Estado de Veracruz, doctora Waltraud Martínez Olvera. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, ingeniero Guillermo Fernández Sánchez. Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, doctor Evaristo Obando Ramírez. En representación de la licenciada Rebeca Quintanar Barceló, directora del DIF estatal, la licenciada Nitzia Araceli Guerrero Barrera, directora de atención a población vulnerable del DIF estatal. En representación del maestro Senyacen Roberto Escobar García, titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, la licenciada Paola Nube Blanca García Esquivel, coordinadora estatal Estilos de Vida Saludable de la Secretaría de Educación de Veracruz. Gerente de Fortalecimiento Agrícola del Banco de Alimentos, ingeniera Esther Escárzaga García. También damos la bienvenida a los servidores públicos de las diferentes dependencias de gobierno del Estado, instituciones educativas y organismos de la sociedad civil. Y a todas las personas que nos acompañan de manera virtual a través de CEDARPA Comunica, que están conectados 100 técnicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, y esos a su vez contemplan aproximadamente la conexión de 900 productores. Un aplauso a ellos, por favor. Hoy, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en coordinación con la Oficina de Programa de Gobierno, se honran de hacerlos partícipes en este foro de la seguridad alimentaria en Veracruz, que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre de 2021, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre. El objetivo de este día es difundir los avances y logros en el tema de alimentación por parte del DIF estatal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la Secretaría de Educación de Veracruz y la Oficina de Programa de Gobierno. Así también el Banco de Alimentos, que se integra por 55 bancos de alimentos en toda la República Mexicana, los cuales rescatan alimento a lo largo de toda la cadena de valor para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan, y así mejorar la alimentación y la nutrición en México. A continuación, la participación de la doctora Waltraud Martínez Olvera, jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, quien ha sido un elemento fundamental en la coordinación y realización de este foro, y desea brindarles un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora. Ok, bien, muchísimas gracias. Les agradezco su presencia. Quiero enfatizar la importancia de este foro en el marco del Día de la Alimentación. Hemos obtenido, como ya lo mencionarán a lo largo de este evento, importantes resultados en Veracruz en los esfuerzos coordinados precisamente para abatir la carencia alimentaria. Y no queríamos dejarlo pasar en el marco de este importante día, porque nos parece relevante los resultados que en conjunto las diferentes dependencias de gobierno del Estado han logrado obtener, y que bueno, son mediciones que nos comunican que los esfuerzos van por buen camino y también nos comunican qué aspectos debemos de redoblar.
En ese sentido, a mí, bueno, yo celebro la iniciativa de nuestro secretario de SEDARPA, precisamente para poder conjuntarnos a los diferentes responsables de esta tarea y, bueno, hacer un análisis, una reflexión y un espacio que nos permita comunicar precisamente cuál es el análisis que desprendemos después de, pues, desde el inicio de la administración, ir trabajando en conjunto por un objetivo común. Nos parece también importante poder comunicar con responsabilidad cuáles pues han sido los compromisos que afortunadamente el día de hoy podemos decir se están cumpliendo y, por supuesto, refrendar lo que son pues la responsabilidad de continuar en este ejercicio con mejores resultados, por supuesto. Hoy también en el entendido de que vienen autoridades municipales electas con las que el gobierno del Estado tendrá que coordinarse y que estamos seguros que la coordinación oportuna en este momento traerá mayores y mejores resultados. Entonces, no queríamos dejar pasar la oportunidad de tener un espacio de reflexión, de rendir cuentas, por supuesto, de cuáles son las tareas que se han asumido con responsabilidad. Yo he tenido la oportunidad de seguir la tarea de mis compañeros y me parece importante que podamos socializarla. Es muy importante mantener comunicada a la población sobre las acciones que se realizan, cuáles son los aciertos y cuáles son aquellas tareas que necesitamos redoblar. Pero el día de hoy, afortunadamente, tenemos buenas noticias. Pues bien, ese es el interés que nos trae aquí, tanto de manera presencial como virtual, y por supuesto la invitación a todos los que estamos aquí convocados de hacerlo extensivo a otros para poder comunicar a la población en general sobre los primeros avances de cumplimiento del compromiso que se hizo con la ciudadanía, que es finalmente la parte central a quienes nos debemos como funcionarios y funcionarias públicas. Pues bien, ese sería mi mensaje inicial. Muchas gracias por estar aquí presentes. Estamos dando inicio puntualmente. No se pierdan las actividades a lo largo de la semana, todas son valiosas, interesantes, ya sea que seamos profesionistas del área o no, ya sea también que seamos, por ejemplo, docentes o a cargo de un grupo, es sumamente importante. Por ahí vienen varias actividades que creo que son de interés público, seas o no profesionista del área. Doctor Evaristo, muchísimas gracias. La verdad le reconozco la iniciativa de conjuntarnos aquí a todos. Ya el viernes pasado, que fue la sesión del Consejo de Desarrollo Social, me parece que fue pues la oportunidad de poder socializar resultados muy importantes y aquí está nuestro secretario de Sedesol que nos dará precisamente algunas referencias sobre el trabajo realizado. Y bueno, pues muchas gracias, compañeras, que estamos aquí para inaugurar los trabajos de esta semana y muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctora. Ya previamente el secretario Guillermo hizo una referencia de cómo se movió positivamente, pero bueno, justo voy a entrar un poquito más en el tema. Entonces, lo que me parece primero importante, si avanzamos la presentación, es platicarles de dónde surgen y qué son estos indicadores para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema. Bueno, los que estamos aquí presentes sabemos que desde el Plan Veracruzano de Desarrollo, pues el señor gobernador se interesó por incluir el enfoque de la Agenda 2030, así es conocida de manera pues popular. Sin embargo, pues este es para los gobiernos, este es un enfoque de planeación que se llama, bueno, basado en un nuevo paradigma de desarrollo que se llama desarrollo sostenible. Pues bien, ¿por qué la importancia del Plan Veracruzano? Pues porque es el máximo instrumento de planeación del Estado y en este se plasman los compromisos del Ejecutivo
obviamente que son desprendidos de las demandas sociales. Entonces se establece en política pública aquellas acciones a ejecutar y los compromisos de la administración durante todo su periodo. Es un instrumento de planeación a mediano y largo plazo. Bueno, voy a hacer referencia a lo que llamamos política pública y no porque considere que ustedes no lo saben, sino porque pues uno de los elementos claves es hablar en un lenguaje muy ciudadano. Entonces voy a referir, para no perderme, una definición que me gusta mucho porque me parece bastante ciudadana para decir qué es esto de política pública, del doctor Daniel Sousa, que por cierto tiene un muy buen trabajo al respecto. Él lo define como un conjunto de acciones estructuradas en modo intencional y causal, en tanto se orientan a lograr objetivos considerados de valor para la sociedad o a resolver problemas cuya intencionalidad y causalidad han sido definidas por el gobierno y por sectores de la ciudadanía. Son acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas, acciones que son ejecutadas por actores gubernamentales o por estos en asociación con actores sociales y que dan origen o forman un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad. Bueno, de manera que en el máximo instrumento de planeación del Poder Ejecutivo del Estado, pues se tienen que incorporar una serie de acciones a nivel de política pública, que son las que dirigen su actuar durante esa administración, y estas tienen un objetivo claro basado pues en las demandas sociales percibidas y recaudadas precisamente de la gente. ¿Por qué se quiso apostar por este enfoque de planeación, por este enfoque de desarrollo? Bueno, pues porque en el contexto en el que se recibió la administración, en el contexto 2018, veíamos pertinente, veíamos necesario adoptar un elemento clave del enfoque de la Agenda 2030, y esta es la medición, ¿sí? De ahí que surjan los indicadores. El enfoque de Agenda 2030 para el gobierno establece como parte central que se deben monitorear los avances resultantes de las acciones implementadas, y se deben monitorear con base en mediciones objetivas, en mediciones comparables y preferentemente obtenidas de instancias autónomas externas al gobierno. Esta es una decisión que a mí me parece no nada más clave, sino relevante, que toma el señor gobernador, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, porque en el Estado no habíamos, bueno, desde que se establece la planeación a nivel nacional y la adopta el Estado, no se había tenido una metodología de medición, de monitoreo de las acciones del Ejecutivo a nivel del plan de desarrollo. De manera que es pues una tarea que se da a esta administración para ser clara en sus alcances y no nada más al interior de sus propias acciones para redirigirlas, sino para dejar un antecedente en lo sucesivo. Pues bien, esa es la importancia de la inclusión de la agenda, y ahí marco, bueno, dos objetivos que son claves en la Agenda 2030. El uno, que es la disminución de la pobreza, todas las formas de pobreza para toda la población, y el dos, que tiene que ver con la pobreza alimentaria, ¿sí? Dentro de los 17 objetivos de la Agenda 2030, pues todos básicamente, 16 de los 17, tienen que ver con derechos humanos. Hace rato el secretario Guillermo mencionaba un término, los ciudadanos, bueno, más bien son vistos como sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque es un enfoque de derechos humanos en el que debemos encauzar nuestras acciones para el bien de todos y todas las personas, pero prioritariamente bajo este enfoque, prioritariamente hacia aquellos que históricamente han sido vulnerados en el ejercicio de sus derechos. Y ese es otro punto trascendental de la adopción de este enfoque, que en muchos espacios he tenido la oportunidad de decirlo. Si lo traducimos al contexto nacional y estatal, creo que hemos escuchado mucho una frase que repite el presidente: primero los pobres. Es exactamente esa traducción. Pues bien,
si vemos los 5 primeros objetivos de la agenda, pues tienen que ver con todos los elementos que lamentablemente la población que vive en pobreza y sobre todo en pobreza extrema o alimentaria, pues se les dificulta justamente poder ejercer con la propiedad adecuada a sus derechos. Entonces, pues obviamente uno de los objetivos claves a los que este gobierno, y nos encargó mucho el señor gobernador, pues es estos primeros 5 objetivos, empezando por enfocarnos en atender la población que más necesitada está y que obviamente queda dentro del rubro de pobreza. Bueno, pasamos la diapositiva, por favor. Pues aquí está, es un enfoque internacional, sí, desprendido de la ONU, y pues la tarea era incorporarlo a nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces hicimos una revisión de qué propone esta agenda. Aquí sí quiero enfatizar algo. Al principio había ciertos comentarios que iban en la línea de que acotarse a una propuesta internacional podría ser sacrificar la soberanía nacional, y esto no es así. Es simplemente apostar por resolver las problemáticas públicas del contexto veracruzano, pero además en la plena conciencia de su relevancia estatal, nacional e internacional, porque obviamente para tomar estas decisiones se tiene que hacer un análisis en territorio y además estadístico de los problemas que aquejan al territorio. Y bueno, pues entonces al hacer una revisión nos vamos al marco común de indicadores que desprende la ONU en esta Agenda 2030. Ahí ven ustedes en pantalla 3 elementos clave que vienen incluidos en el objetivo tanto 1 como 2, es decir, de pobreza y pobreza alimentaria. Solo menciono algunos, hay muchos más. Uno de estos es población que vive por debajo del umbral de pobreza en todas sus formas y sus dimensiones. El otro es recursos generados que el gobierno asigna a la reducción de la pobreza y servicios esenciales, y uno más es la prevalencia de la inseguridad alimentaria. Estos son, objetivos mundiales con indicadores precisos que marca en un acuerdo común los países que conforman la ONU, entre ellos México. Y bueno, de ahí pues había que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo se traslada a nuestro contexto? Pues con 2 acciones clave. Una fue pues precisamente la gestión política, porque para establecer políticas públicas, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si el tema le interesa al Ejecutivo. Y el número 2 que tenemos que preguntarnos es si este interés del Ejecutivo está respaldado por las demandas de la gente. Obviamente, en nuestro caso, ambas preguntas son respondidas positivamente. Entonces, palomita 1. El número 2, hay que hacer gestión programática. Y esto tiene que ver con verificar si la puesta en marcha de las acciones va a responder a problemáticas, ¿no? A problemas valiosos para la población. Y bueno, pues obviamente en el trabajo que se hizo de campo para recoger el sentir de la gente, pues obviamente encontramos respaldo a lo que la estadística ya nos proporcionaba. Y número 3, pues la gestión de tipo organizativa, es decir, preguntarnos si nosotros como funcionarios, funcionarias e instituciones públicas contaríamos con las capacidades institucionales en términos de recursos humanos, por ejemplo, pero también en términos de procesos para lograr este objetivo. Bueno, a partir de eso se toma la decisión de que, por supuesto, es un tema que tenemos el deber de abordar como prioritario, y enseguida pues hacemos una revisión y una selección de indicadores nacionales, es decir, estas instancias a nivel nacional que miden los indicadores que ya nos proporciona la misma ONU para poder revisar si tenemos la capacidad de medirlo con responsabilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. De esta manera, pues queda concretado en nuestro plan veracruzano, en el objetivo 10,
obviamente lo que tiene que ver con una estrategia y una línea de acción medida por indicadores seleccionados del Coneval, que es la instancia nacional, que va alineada a lo que ya nos marca como guía la agenda de la ONU en la Agenda 2030. Pasamos la diapositiva, por favor. Ajá, nuevamente nos vamos a verificar entonces, bueno, ¿qué nos dice? Entrando al tema específicamente de lo que tiene que ver con la carencia alimentaria, que nos dice el marco común de indicadores, bueno, que hay que verificar, hay que medir pues la prevalencia de la inseguridad alimentaria. Lo trasladamos a qué mediciones ya nos da Coneval, que es una instancia muy bien acreditada al respecto, y precisamente Coneval esta medición la toma con un indicador que se llama porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación. Este indicador tiene 4 criterios, uno es seguridad alimentaria, el otro es inseguridad leve, y de ahí sigue inseguridad moderada y severa. La inseguridad moderada y severa, es la que nos va a indicar el porcentaje de población que tenemos que atender. Bueno, lo que hicimos enseguida fue verificar pues cómo estaban las mediciones en el estado a lo largo de un histórico y por supuesto tomar la decisión de cuál sería la medición que tomamos como línea base. En este momento están viendo un histórico que va de 2008 a la última medición, que es la 2020. Nosotros, la línea punteada que ven es lo que tomamos como línea base, es decir, 2018, el año que nos antecede. Para línea base se llama aquella medición contra la cual te vas a comparar para ir verificando los avances. Y bueno, esto se establece también un objetivo, ¿no?, a largo plazo. La primera medición que le corresponde a esta administración, que es la 2020, pues nos está dando bastantes positivos. Hace rato el secretario mencionaba una cifra, ahora al final voy a referir esa cifra. Es decir, Coneval nos indica que bajamos sustantivamente los puntos porcentuales de carencia alimentaria en la población, las bajamos sustantivamente con respecto a 2018, que como les digo es nuestra línea base. Pero además este resultado que obtuvo esta administración para 2020 es mejor que prácticamente todas las mediciones anteriores. Y aquí quiero hacer énfasis que nuestra población hoy es mayor que la que teníamos obviamente en 2008, en 2010, etcétera. Y bueno, los resultados hoy dan cuenta pues de una aplicación real de los recursos en programas que abonan a la reducción de la carencia alimentaria. Tengo una siguiente diapositiva, básicamente hablamos de lo mismo, podemos apreciar por la medición Coneval se hace cada 2 años, desde 2008 hasta 2020 están verificando que la disminución en la carencia pues es relevante porque prácticamente casi todos los años iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y finalmente logra bajar y la disminución es sustantiva, es bastante buena. Pasamos, por favor. Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? Bueno, primero yo quisiera agradecer el compromiso de los funcionarios y funcionarias que acompañan el equipo del señor gobernador, compañeros. Trabajamos desde el inicio en la conformación del Plan Veracruzano. Yo agradezco mucho que se me haya dado la distinción de coordinarlo, pero definitivamente el resultado de las acciones es de ustedes y lo agradezco mucho. Felicidades. Pero creo que, bueno, sí es felicitarlos, pero es un reto, por supuesto, porque esto implica que el esfuerzo que se ha realizado para llegar aquí hoy, pues tiene que redoblarse. Necesitamos, por supuesto, mantener los resultados y, por supuesto, que va a ser un reto, dadas las condiciones post-COVID. Pero también me parece que lo que sigue
es que, bueno, necesitamos esperar a que Coneval nos dé las mediciones a nivel municipal para terminar de consolidar el análisis a mayor detalle. Tenemos obviamente pronósticos de donde vamos a ver más movimientos, porque obviamente las acciones de las dependencias estuvieron enfocadas, como dijo el secretario Guillermo, a aquellas zonas donde el mismo Coneval nos está marcando rezago y marginación. Entonces, bueno, podemos tener un pronóstico, pero por supuesto los responsables hacer el análisis una vez que salgan estas mediciones a nivel municipal. De ahí que sigue, bueno, tenemos la oportunidad hoy de que hay cambio de autoridades municipales, pues de invitarlos a trabajar en este esquema del desarrollo sostenible, en este esquema conocido como la Agenda 2030. Ya lo hemos estado haciendo. El señor gobernador nos ha solicitado, sí, darles a conocer las ventajas de este enfoque, e incluso está firmado un convenio con Programa de Naciones Unidas, quienes podrán capacitar a aquellas autoridades municipales que así lo decidan con su autonomía, pero que por supuesto es una oportunidad inédita en el Estado y que creemos que será muy útil precisamente para no dejar a nadie atrás. Esa es la frase de la Agenda 2030. Y bueno, además continuar, como ya decía, pues redoblar las acciones para pues mejorar el bienestar de la población, que al final es el compromiso que se establece en el Plan Estatal de Desarrollo. Bueno, esas son excelentes noticias. Quiero pasar a la siguiente diapositiva porque quiero puntualizar un tema que a lo mejor se preguntaron al ver las diapositivas. ¿Qué pasó en 2016? Bueno, yo quiero hacer aquí una referencia a 2016. No voy a dar quizá comentarios personales, pero voy a dejar en la mesa algunos hechos. En 2016 se mide los 2 últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto a nivel nacional y los 2 últimos años de gobierno, perdón por la risa, de Javier Duarte de Ochoa. ¿Qué vemos en esa medición? Bueno, hubo una gran polémica a nivel nacional, no quizá la opinión de Baltraud Martínez aquí no sería tan válida, pero sí de economistas de renombre que se han dedicado a la medición de la pobreza. Y varios economistas e instancias se alertaron porque observaron pues repentinamente una baja después de todos los años de ir en incremento la pobreza y pobreza extrema y todas las formas de pobreza, de repente baja muchísimo, sustancialmente en los 2 últimos años. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué milagro sucedió en estos 2 últimos años? Y en las revisiones que se hacen, pues se empieza a hablar de que la metodología utilizada por la primera instancia de medición, que es el INEGI, de ahí Coneval saca las cifras y hace sus revisiones, pues parece que tuvo una pequeña variación que formalmente no fue notificada. Lo dejo en la mesa, no voy a dar opiniones personales. ¿Qué otra cosa se indagó? El tamaño de la muestra utilizada, pero específicamente en el caso de Veracruz se creó desconfianza porque había una inconsistencia entre la disminución de pobres extremos, pero un aumento de población con ingreso por debajo de lo mínimo necesario, lo mínimo, para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, bueno, eso creó cierta inquietud al respecto de dicha medición. El día de hoy, las cifras que tenemos, afortunadamente, también nos dan en positivo la cantidad de población que mejoró, estoy hablando de pobreza extrema, que mejoró sus ingresos mínimos necesarios. Y bueno, entre eso y algunos otros elementos, pues se contribuyó a suponer que hubo un relajamiento, por decirlo de alguna manera, de las condiciones para definir las carencias sociales, que son las que se miden, y pues que probablemente en ese periodo se instrumentaron acciones que abonaron sí a reducir la carencia alimentaria en ese momento, pero con estrategias que contribuyeron de manera pues temporal y ficticia. Pues bien,
quería puntualizarlo porque, como es lógico, todos nos preguntaríamos eso. ¿A qué voy? Hace rato mencionaba una frase. Esto nos da indicios de que los recursos se están aplicando de manera responsable y real, y por supuesto nos da un antecedente porque la siguiente medición es contra nosotros mismos y tenemos, es por supuesto que celebramos esta mejoría en las condiciones de vida de la población, de bienestar, y también nos implica un reto que se asume con toda responsabilidad y con todo gusto, con todo orgullo. Pues bien, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de realizar estas reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Finalmente, toca el turno de la ingeniera Esther Escárzaga García, gerente de Fortalecimiento Agrícola del Banco de Alimentos. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias al Gobierno de Veracruz, a la SEDARPA, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Desarrollo Social por el espacio y permitir con ustedes el trabajo que hacemos en Bancos de Alimentos de México. Si pones la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el panorama mundial, el antecedente global? En todo el mundo hay una polémica importante porque 1/3 de la producción de alimentos se está desperdiciando. 1.3 billones de toneladas se van a la basura. En contraste con esto, 800 millones de personas están padeciendo hambre. Y esto significa 1 de cada 9 personas en el mundo tiene hambre. Y por otro lado, todo este alimento que se está desperdiciando, que se descompone en la basura, está generando una contaminación de gases de efecto invernadero, que en un país significaría que es el tercer país más contaminante del mundo. Contradictorio, ¿no? En México no estamos mejor. La siguiente, por favor. En México tiramos el 34% de los alimentos que se producen. Esto significa 20.4 millones de toneladas anuales, que si lo pasamos a 365 días, pues les da más de 60,000 toneladas diarias en la basura, que podrían estar alimentando a toda la población que padece hambre en nuestro país. Y no nada más hambre extrema, a toda la gente en condiciones de vulnerabilidad. Este desperdicio genera además 36 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equivalente a toda la flota vehicular de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Y desperdicia, además de muchos insumos en todo lo que cuesta producir un alimento, desperdicia el agua suficiente para dotar de agua potable a todos los mexicanos durante 2.4 años. Entonces, nos preguntamos qué va a pasar en el 2050, con qué vamos a alimentar al mundo. Pues la respuesta y la receta es muy fácil. Dejemos de tirar lo que ya producimos. Y estos son datos del Banco Mundial, la Secretaría de Agricultura y la FAO, en un estudio que se hizo en 2018 con Bancos de Alimentos de México, examinando únicamente el comportamiento de 79 alimentos, en campo, en centrales de abasto, en autoservicios, en hoteles y restaurantes. Esto significa que el desperdicio puede ser todavía mayor y pues estamos desaprovechando una riqueza en lugar de tener las condiciones dignas de vida de toda nuestra gente. La que sigue, por favor. En el campo,
en México hay un promedio entre el 10 y el 30% de los alimentos se van a la basura o se quedan en el campo. Esto significa que la producción de 4.4 millones de hectáreas no se rescatan, no llegan al fin para el que fueron producidos, que es alimentar personas. Ustedes que están en el campo lo saben perfectamente, pues de repente uno siembra con la mejor intención y llega a vender su producto y le pagan menos de lo que le costó llevarlo al mercado. ¿Qué hace? Lo tira. Llegan plagas, llegan enfermedades, llegan huracanes y este alimento no llega a alimentar a las personas, se pierde, se desperdicia. Por supuesto, faltan trabajadores en el campo, ya los jóvenes sobre todo no quieren trabajar en el campo. No es un trabajo fácil, aunque esté mejor pagado que antes y aunque ya tengan condiciones de seguridad social y ya haya cambiado un poco la ley, los chavos en el campo ya no quieren trabajar, entonces a veces llevar trabajadores al campo significa poner transportes de 2 o 3 horas de tiempo. Si se escucha, estos trabajadores pues están en población vulnerable. En algunos casos, los ciclos agrícolas obligan al productor a rastrear cosechas porque tienen que empezar un nuevo ciclo para salir en los tiempos que ellos necesitan, sobre todo en temas de exportación. Y por supuesto, los altos costos de logística hacen que mucho del alimento se pierda en el camino o se quede abandonado. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primera instancia, cambiar el orden en el que nosotros aprovechamos los alimentos. Normalmente, si no se vendió, se va a la basura o se va al ganado. Cuando que la prioridad debería ser alimentar. Y en ese sentido, pues están los alimentos en todo el país a su servicio para ayudarlos a rescatar y distribuir todos estos alimentos. Después de las personas deberían ir la alimentación de los animales, finalmente generación de energía, subproductos, y este alimento debe irse a un relleno sanitario. Idealmente no a un relleno sanitario, para que se aproveche algo. La que sigue, por favor. ¿Qué es un banco de alimentos? Después de casi 30 años de trabajar en México, hay gente que todavía me dice, ¿y te doy 3 jitomates y me das 4? ¿O cómo funciona un banco de alimentos? Somos una institución sin fines de lucro, dedicados a rescatar todos aquellos alimentos en toda la cadena, desde el campo hasta aduanas, en comercios, industrias, abarrotes, tiendas de conveniencia, centrales de abasto, en el campo mismo. Rescatamos en donde esté un alimento disponible, lo rescatamos para hacerlo llegar a la población vulnerable, buscando que con este alimento se garantice la nutrición y el desarrollo de las personas para que puedan liberarse de la pobreza. Nadie puede salir adelante si no ha comido. Y si ustedes se quedaron hoy sin desayunar por llegar temprano, les puedo asegurar que ya traen dolor de cabeza. Imagínense cómo va a trabajar o cómo va a estudiar un niño que llega a su actividad sin haber comido, sin haber desayunado y a lo mejor sin haber cenado. Perdón que esto se me borra. La que sigue, por favor. Estamos en todo el país. Somos 55 bancos de alimentos. Aquí tengo el gusto de presentarles a Elsa, directora de Tlapa, Darío, director del Banco de Veracruz. Nos faltó Susi, que es la directora del Banco de Córdoba. Es uno de los estados que cuenta con 3 bancos de alimentos y hay posibilidades de que se abra un cuarto en Coatzacoalcos.
todavía no está confirmado, pero está trabajándose eso, dándole servicio a toda la población y atendiendo todo el estado para rescatar y distribuir alimentos. Somos parte de la Red Mundial de Bancos de Alimentos. Somos, de hecho, fundadores junto con Estados Unidos, Argentina y Canadá. Trabajamos en más de 53 países y esto nos da una ventaja para darles un servicio internacional a los exportadores mexicanos cuando tienen un rechazo en otro país que les cuesta muy caro destruir y por supuesto es imposible regresarlo a México. En el caso de Estados Unidos sí tenemos posibilidad de regresarlo a México en algunos casos y donarlo a bancos de alimentos, ¿no? La que sigue, por favor. Hasta el año 2019, a inicios de 2019, estábamos rescatando más o menos 120,000 toneladas y atendiendo a 1,400,000 beneficiarios, personas. A partir de la pandemia se incrementó, la pobreza se incrementó, hay 10 millones más de pobres en México, provocado por la pandemia. Y esto nos hizo trabajar redobladamente para llegar a rescatar 174,000 toneladas a nivel nacional y poder atender a 2.1 millones de mexicanos. En 2021, nuestro promedio es de casi 2 millones, 1.9 millones de beneficiarios a nivel nacional. Atendemos también instituciones, aparte de familias directamente. Somos de los pocos bancos de alimentos del mundo que atiende directamente a las familias y entregamos paquetes con alimentos variados, nutritivos, todo el equipo de nutriólogos de los bancos. Normalmente varían porque depende de qué conseguimos donado, pero traen cereales, traen proteínas, traen lácteos, traen fruta y verdura y pues buscamos que esto mejore cada día más. Nuestra meta para el 2021 es que en los paquetes que entregamos, paquetes alimentarios, no los llamamos despensas porque no tenemos siempre lo mismo, ni a veces traen granos, pero no siempre los podemos conseguir o comprar. Entonces, estos paquetes alimentarios para el 2021 tenemos una meta de que por lo menos 3 kilos de alimento sean fruta y verdura semanales por familia. La que sigue. No nada más entregamos alimento, sino que buscamos que la familia aprenda a comer y a nutrirse y a balancear con lo que está recibiendo en el paquete. Tenemos programas de nutrición, uno muy, muy lindo que se llama Comer en Familia, en donde se hacen talleres de cocina y se pueden hacer debajo de un árbol, donde haya posibilidad de hacerlo. Se lleva todos los instrumentos para preparar el alimento, para enseñarles las recetas, para enseñarles el valor nutricional del alimento que se está preparando. Pueden ir los niños. Al principio los señores se quedaban atrás viendo qué estaban haciendo sus esposas y hoy ya también quieren aprender a cocinar. Entonces, estos talleres, la pandemia nos hizo llevarlos a modo virtual y los pueden ver en la página de Facebook de Comer en Familia en los diferentes estados del país. También hacen toda la receta y les explican el valor nutricional que tienen, cómo prepararlo, cómo consumirlo y pues se pueden acceder a estas recetas muy fácilmente. Dentro de este programa de nutrición se mide el impacto, se mide peso, talla de los beneficiarios, se mide desarrollo de los niños y buscamos con ello ir fortaleciendo la nutrición de las familias y que aprendan a comer. Atendemos desastres naturales también. En este año nos tocó atender toda esta zona de Jalapa, Poza Rica. Y aquí Elsa hizo una labor extraordinaria. Tenemos algunos proyectos productivos precisamente para que las familias que atendemos se vuelvan autogestivas y autosustentables, de tal forma que no estén en el banco todo el tiempo porque no queremos mantener pobres,
sino queremos liberar familias de la pobreza. Entonces, estos talleres los ayudan a tener autoempleo o a tener alguna capacitación para la empresa. Tenemos educación, algunos de nuestros bancos tienen colaboración con INEA y, por supuesto, desarrollo psicosocial. Hay algún tema que nosotros no podemos manejar, como son violencia de género o adicciones, pues alianzas con instituciones para poder canalizar a estas familias y que las ayuden, ¿no? Donde las sepan ayudar. La que sigue, por favor. La que sigue, la que sigue, la que sigue. Este año arrancó en México Pacto por la Comida. Es un programa que ya está aprobado en Inglaterra. En realidad es una alianza, es un acuerdo voluntario en donde invitamos a las empresas a sumarse, a evaluar todos los puntos claves o los puntos calientes, los hotspots que les dicen en el programa, para detectar en dónde se está desperdiciando el alimento. Es casi como una certificación, pero no es una certificación, es realmente un análisis de cada una de las empresas en donde se analiza dónde se está desperdiciando el alimento y cómo se puede corregir. Por supuesto, desde la planeación hasta la disposición final de todos estos alimentos, cuando se venden y cuando no se venden, ¿no? Y entramos, por supuesto, como aliados en este proceso de rescatar lo que no tiene salida a mercado. Se requiere, por supuesto, contactos entre las empresas, aunque sean de los mismos rubros. Aquí no hay competencia, se trata de buscar cómo evitar el desperdicio. Se intercambian ideas, se hacen alianzas con gobierno, se buscan fomentar la innovación, pero sobre todo se establecen metas, se mide y se toman acciones para evitar el desperdicio de alimentos. Y cualquiera que esté interesado en sumarse a Pacto por la Comida, con muchísimo gusto podemos canalizarlos con el equipo que lleva este programa. La que sigue, por favor. Normalmente en países desarrollados el desperdicio de alimentos se da en los hogares, los hoteles, los restaurantes y las cadenas de autoservicio. En los países en desarrollo, prioritariamente el desperdicio se da en el sector primario, en el campo, el traslado y las centrales de abasto. Sin embargo, en las casas que tienen posibilidad de comprar alimentos, también hay un desperdicio muy importante que es casi el 17% de lo que se está tirando, equivalente más o menos a 74 kilos de alimento por persona al año. Este alimento, pues para la familia también significa un costo. Entonces, ¿qué les sugerimos? Primero que nada, planifiquen qué van a comprar para que no tiren de más. Si está una super oferta y se les antoja, pues cómprenlo, prosésenlo, hagan porciones pequeñas, congélenlas, hagan purés, incluso hasta con las hierbas de olor se pueden hacer cubitos como de hielo, moliendo las hierbitas para hacer pestos, para hacer, no sé si han probado agua de Jamaica, digo de naranja con albahaca, sabe delicioso, o agua de pepino con limón. Y estas pequeñas hierbas pues se pueden conservar para que no las desperdicien. También parece increíble, pero desperdiciamos muchos productos que creemos que no se pueden comer, cuando que sí se pueden comer. Por ejemplo, el plátano. El plátano verde se puede comer con todo y cáscara. Se puede guisar como si fuera papa. La cáscara de plátano se madura, por ejemplo, se puede incluir en un pan y queda como si fuera un dátil. Las hojas de brócoli se pueden comer como si fueran acelgas. Los tallos de brócoli se pueden comer como si fueran chayotes. Y pues para darse una idea, si se cosechan 5 toneladas de brócoli en una hectárea, se tiran 100 toneladas de hoja. Entonces, hay muchos recursos que estamos
desperdiciando por desconocimiento, que pueden servir para alimentar personas o pueden servir para una agroindustria. Por ejemplo, el brócoli tiene un producto que se llama sulfurafano, que es un medicamento contra los tumores de cáncer, y que si todas estas hojas se aprovecharan en una industria que extrae el sulfurafano, podría ser un negocio muy interesante porque solamente hay 3 plantas en el mundo que producen sulfurafano. Los tallos de la cebolla casi siempre los tiramos y se pueden comer. Las hojas del apio se pueden comer y normalmente los tiramos, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué buscamos en bancos de alimentos? Queremos ser sus aliados. Queremos que haya beneficios en ambos sentidos. Con la donación de los alimentos que cualquier empresa o cualquier agricultor no puede comercializar, se pueden obtener, además de beneficios fiscales, se pueden obtener pues, satisfacciones de reducir el hambre y la pobreza en México, de ayudar a mejorar la nutrición de la gente de sus alrededores y de su país. Reducir la contaminación, evitando producción de gases de efecto invernadero. En el campo, por supuesto, se van a reducir plagas y enfermedades porque al reincorporar los cultivos en la tierra, estamos inoculando plagas y enfermedades. Entonces, campo limpio puede ser un aliado importante, bancos de alimentos, porque pues todos ustedes saben, ¿no? Si no se cosechan las naranjas, el árbol se avejenta, el árbol ya no produce igual. Y al agricultor le cuesta cosechar las naranjas para llevarlas a tirar. Nosotros podemos poner los camiones que hagan falta, en donde hagan falta, rescatar todo ese alimento, distribuirlo a la población y evitar que el agricultor pierda más. Si bien no va a tener una utilidad, por lo menos ya no pierde y puede seguir produciendo los siguientes ciclos. Nuestro alimento no se vende. El alimento que entregamos a las familias jamás se vende. Los bancos de alimentos tienen un modelo autofinanciable, que es lo que ha hecho que perduremos casi 30 años, y es que se entrega el paquete alimentario con una cuota de recuperación mínima. Normalmente es del 10% del valor comercial, que es lo que está establecido en la ley. Y con esta cuota de recuperación, el banco paga la operación. Buscamos a veces recursos de proyectos, de fundaciones, hemos tenido apoyos de gobierno para infraestructura, para construir bodegas, para vehículos, este tipo de cosas para poder crecer. Sin embargo, la operación siempre sale del mismo trabajo del Banco de Alimentos y sus voluntarios. Gracias a ellos podemos hacer mucho más, ¿no? Y por supuesto entregamos recibos deducibles de impuestos, que si bien para los agricultores pequeños no es algo importante, para la empresa y la industria es pues un poquito de recuperar a través de los impuestos lo que están donando. Por supuesto, evitar el desperdicio de alimentos nos ayuda a cumplir 7 de los objetivos de desarrollo sostenible. Aunque parezca increíble, primero que nada vamos a ayudar a reducir la pobreza y el hambre en nuestro país. Vamos a mejorar la salud y la nutrición. Damos trabajo digno porque ustedes saben, sobre todo en el campo, si no se va a levantar una cosecha, los trabajadores se quedan sin trabajo y se quedan sin paga. Si ese alimento se cosecha y se distribuye a través de bancos de alimentos, ese trabajador tiene un pago y tiene una vida digna de su trabajo. Nos enfocamos muchísimo en el objetivo 12.3, que es reducir el 50% el desperdicio de alimentos en el mundo. Evitamos una gran contaminación, evitamos gases de efecto invernadero y, por supuesto, trabajamos en alianzas. Si no trabajamos en alianzas, a partir de ahora todos, gobierno, sociedad privada, organizaciones del sector social,
Si no lo hacemos en equipo, no lo vamos a lograr. Nadie puede solo. Y tenemos que buscar fortalecer las manos de todos, ¿no? Y hacer que juntos estas familias logren una mejor nutrición, una mejor calidad de vida, que se promueva la responsabilidad social, sobre todo en el campo, que se lleven todos estos talleres, así como nosotros se los damos a los beneficiarios, también podemos invitar a las empresas o a los agricultores a incluir estos talleres de nutrición en sus colaboradores. El Banco de Alimentos puede ir a rescatar alimento, pero al mismo tiempo puede ir y atender algunas de estas comunidades vulnerables y tener esta ida y vuelta, ¿no? Si ustedes necesitan trabajadores, pues en bancos de alimentos tenemos una población cautiva, que sabemos quiénes son, dónde viven, cuál es su situación y por qué están ahí, que sin duda el tener una capacitación para el trabajo con ustedes podría sacarlos de la pobreza. Entonces tenemos aquí esta población que necesita empleo y necesita capacitación y que puede ser una muy buena mano de obra para ustedes. Finalmente, pues desarrollar juntos proyectos de transformación de alimentos, sobre todo alimentos del campo, para aumentar la vida de anaquel y poder aprovechar todo el alimento que hoy se está tirando en nuestro país. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Yo estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, estamos para servirles. Aquí están presentes 2 de nuestros bancos de alimentos en Veracruz, siempre buscando trabajar en equipo y lograr cada día que nuestro México sea un México más justo, más digno y con mucho menos pobreza. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo al programa, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes y ponentes. La mecánica será que quien quiera realizar una pregunta levante la mano y se les proporcionará el micrófono. Nos compartirán su pregunta y a quién de los ponentes va dirigida. Iniciamos. El micrófono, por favor, para la doctora Carmen de Colpos. No tengo preguntas porque creo que sus exposiciones estuvieron sumamente claras. Lo único que tengo son felicitaciones. Qué maravilla ver sueños cumplidos. Esta visión intersecretarial de trabajo era un sueño y ahora ustedes han demostrado que es una realidad maravillosa. No solo intersecretarial, sino también uniéndose a la sociedad civil. Y bueno, pues ténganos en cuenta la academia que estamos puestos para unirnos. Felicitaciones a todos. Soy una tragona irredenta y esos recetarios me enamoraron a morir. Con respecto a Cedesol, hay a mis estudiantes les digo que son mis hijas, mis hijos, y hay una hija muy querida que está trabajando y está enamorada del proyecto de Sembrando Bienestar. Me llama y me dice, necesito armar, porque hay muchos nopales aquí, y necesitamos rescatar la cultura alimentaria del nopal, porque a veces una va a una comunidad y ve crucetas en la barda o ve nopales y dice, se los comen, ¿no? Y entonces pregunta, ¿y cómo comes crucetas, por ejemplo? ¿Crucetas? Casi me dicen, ¿y cuando pobre? Ah, no comen crucetas, concurso de crucetas. A ver quién hace la cruceta más sabrosa. Y ahí empezamos a rescatar un poco esa cultura alimentaria. Entonces, es parte de la labor que están haciendo.
Bueno, con Obando, como ya somos pero muy, no, él es muy joven y yo no, pero, pero nos conocemos, estoy así, muchísimas gracias por esta iniciativa que me uno a Isela, que ella es parte de esta organización y que sí hemos venido trabajando ya con el Consejo Intermunicipal en Igualdad de Género. Además, tengo el orgullo que otra de mis hijas está trabajando ya en SEDARTA y un excelente elemento. Tengo hijas bien buenas, ¿eh? Muchas gracias por este plan estatal de gobierno que definitivamente tiene un futuro maravilloso. Muchas gracias a DIF por todo lo que está haciendo y a Banco de Alimentos. La verdad que me diste una gran idea. Voy a deshidratar cáscara de plátano, a ver qué le hago, o hago un pan con esa cáscara de plátano, y voy a ver si la hago como conserva para esto de los dátiles que dices. Se me hace maravilloso. Muchas gracias de verdad por esta mañana tan hermosa. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Acá, Ninfa. De este lado. Levanta la mano, de favor. De experiencias que se han generado aquí, que se han generado en las dependencias, y creo que en realidad, como dijera la compañera, pues yo creo que sí merecen un súper aplauso los ponentes en su conjunto por esta gama, por esta información que nos han generado, ¿no? Sin embargo, nosotros que hemos trabajado al interior del gobierno, de este gobierno, hemos visto también muchísimas dificultades, ¿no? Alguien lo decía por allí de los ponentes, la coordinación interinstitucional, que es como una utopía de los estados, del estado mismo, ¿no? Es muy difícil realizarla. Y podemos tener convenios establecidos y institucionalizados, etcétera. Pero llevarla a la práctica, hacer conjunción, hacer transversalidad, llegar a acuerdos y fijar metas, es muy difícil. Y nosotros tenemos una experiencia que es proveer, una idea fabulosa del gobernador, que es promover la producción y ligarla a la alimentación, precisamente, y a la educación también. Entonces, hay un convenio ahí muy importante, pero que cómo ha sido difícil llevarlo a la práctica. Y creo que nosotros, cuando lo empezamos a llevar a la práctica, tratamos de hacerlo al revés. Primero nos convocamos las dependencias, nos pusimos de acuerdo, fijamos metas, etcétera, y creo que empezamos a encontrar puntos de encuentro, puntos de reunión, objetivos comunes, etcétera, y después de 2 años y medio con una pandemia que no nos ha dejado de trabajar en campo, estamos empezando a soltar esa coordinación y estamos empezando también a encontrar esos puntos de encuentro que es tan difícil en la práctica misma. Yo creo que eso es lo difícil, ¿no? Para mí, digamos que todas las experiencias que hemos vertido aquí, algunas tienen interconexión, pero otras no. Yo creo que sería importantísimo, y es una pregunta que hago a quien quiera responderla así, digamos, cómo seguir fortaleciendo y transversalizando ese objetivo, ese, sobre todo agroalimentario, ¿no? Que es tan importante y que yo creo que es una de las carencias básicas. Si nuestra población no tuviera problemas alimentarios, estaríamos yo creo que al 50% de pegarle a la pobreza, ¿no? Entonces, es alentador el dato que dieron, pero sí mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo fortalecer esos esquemas, esos ejes transversales y esas coordinaciones interinstitucionales que hagan posible precisamente fijar el cemento institucional, que haga una sola política, ¿no? Una sola política me refiero con toda su diversidad, pero importante hacer esa política para que la población pues salga de ese mal que es tan oprobioso, que es la carencia alimentaria, ¿no? Muchas gracias.
Bueno. ¿Alguien contesta de los ponentes la pregunta del compañero? Gracias. Bueno, con independencia de si alguien más va a responder, y no respondo específicamente por un programa, sino en general. Pues sí, eso es una cosa bastante complicada, el ponerse de acuerdo con la independencia o autonomía de cada institución. Sin embargo, un poco es parte de los retos que se tienen. Los resultados son buenos y la verdad es que sí tenemos que dimensionarlos en la cantidad de población que tenemos en ese rubro, número uno. Número dos, justamente en el escenario pandémico. Y número tres, pues con un estado que lamentablemente fue tomado en condiciones no adecuadas en términos financieros. Entonces, si ponemos esto en la balanza, el esfuerzo que se ha hecho no es menor y los resultados tampoco lo son. Quiero puntualizar un dato. El secretario Guillermo nos mostró 4.1 reducción en este tema, lo que tiene que ver con alimentario. Sin embargo, por ejemplo, si quisiéramos ser más tradicionales aún, nos vamos. Por eso les hice una aclaración de la medición 2016, así como un antes y después. Tenemos dos series en las mediciones, 2008 a tal fecha y 2018 después. Si nos comparamos nada más a partir de la serie 2018, la reducción es 4.1, y si queremos todavía ser más mesurados y nos comparamos con la serie anterior, aún así disminuimos, es decir, sí hay una muestra de que aún con las dificultades que implica el trabajo interinstitucional se está logrando que sigue. Entonces, pues ese es el reto, ¿verdad? Porque para mantenerse o ganar más terreno en estos avances, pues lo más responsable es sentarnos y hacer un corte, porque siempre, o sea, por ahí se dice que está bien, ¿no? Celebrar las victorias, pero es mejor aún sentarse a reflexionar pues sobre los fracasos o más bien las áreas de oportunidad, y eso es lo que nos toca hacer ahora, cómo mejorarlo, porque pues el compromiso de aquí en adelante pues es aún mayor. Entonces esa sería mi respuesta. Básicamente en términos operativos pues es analizando nuestra estadística, nuestras bases de datos, nuestras acciones por secretaría, ubicando un punto a seguir de aquí en lo sucesivo, que es lo que pues en términos de planeación lo que responsablemente debe de hacerse. Es un espacio de reflexión que yo agradezco, pero más allá de ser una reflexión en la que simplemente aplaudamos el trabajo hecho, es una puntualización pública de la responsabilidad que tenemos de aquí en adelante. Gracias, esa sería mi respuesta. Me gustaría complementar la respuesta. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Ok. En esta transitar de los 2 años, casi 3 que llevamos, yo considero que la curva de aprendizaje de poder cohesionar las diferentes dependencias, que tenemos ese objetivo en común, en que es la agroalimentación de todo el pueblo veracruzano, yo lo veo como un reto ahora, de un camino que ya recorrimos y que nos ha costado, como lo decía por ahí alguien, y que ahora yo lo veo como que tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, porque ya el camino, los primeros pasos ya los dimos. Y dándole respuesta al comentario, entendí que se preguntó, bueno, ¿cómo continuar con esa transversalidad o mantener la cohesión de este equipo de trabajo? Que lo hemos, hay que decirlo, lo hemos podido lograr. Yo creo que es muy sencilla la respuesta. Tenemos un líder como gobernador que tiene un objetivo precisamente ese, que nos ha hecho trabajar en conjunto con un objetivo siempre de tener el bienestar común.
Yo creo que eso es fundamental, porque los presupuestos, las metodologías, los equipos de trabajo tal vez, siempre han estado ahí. Pero los protagonismos, la política interna, la simulación, sobre todo, que nos ha hecho mucho mal en el pasado, pues nosotros pensamos que no lo trabajamos así. Entonces simplemente venimos a hacer lo mejor que tenemos, de acuerdo a los perfiles que traemos, y que yo creo que eso ha sido fundamental. Y que hemos podido hacerlo, y yo creo que ahora ya que lo recorrimos y ya vimos por dónde es el camino, debería ser mejor. Yo creo que esta segunda parte de gobierno que viene, estemos o no estemos, ya están asentadas las bases, y yo creo que eso va a ser más fácil. Yo así lo veo, y creo que mis compañeros con los que he convivido en este andar, lo hemos visto de esa manera. Entonces yo creo que ya están las bases, necesitamos ya ahora confirmarlas, consolidarlas nada más. Sería de mi parte. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Yo sí quisiera, antes, ingeniero, nada más un minuto. Yo sí creo que muchos de los, pues, normalmente le llaman la voluntad política, pues yo le llamaría la voluntad de hacer política pública y de beneficiar a la población, con la cual tenemos un compromiso como gobierno, pues, ¿no? Entonces, ese tema, yo hace rato insistía, decía, el acuerdo con SADER es muy operativo, por una sencilla razón, porque el objetivo son comunes, pues son similares. Entonces, con el ingeniero Suárez, el subsecretario de SADER, pues fácilmente embatamos en ese sentido porque los objetivos son los mismos, pues, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es la prioridad en este caso en el sector agropecuario? La producción de alimentos en sanos, inocuos, cada vez menos, que tengan menos residuos de químicos, por ejemplo, que es la gran discusión, pero sobre todo generar y producir alimentos. Yo siempre he sostenido que en Veracruz hay mucha gente buena que todos los días trabaja la tierra, cultiva, produce, comercializa, transforma, y hay investigadores que están trabajando pues en el mismo tema. Entonces el asunto es cómo alcanzamos todas esas energías para hacer un mejor estado, un mejor país, pues, ¿no? Entonces, la verdad que así es relativamente, yo he visto muchas experiencias de estados donde transitamos un pequeño productor que tiene autoconsumos, a otro con excedentes y otro que ya comercializa, pues vas pasando las etapas, ¿no? Obviamente en Veracruz el volumen es mucho mayor, pero sin embargo una buena estrategia en campo, en territorios, yo creo que nos puede abonar muchísimo. Lo que se ha trabajado esos 3 años demuestran que es posible, pues, ¿no? Entonces, yo ahí la quisiera dejar, más que voluntad política, yo creo que es un acuerdo operativo de trabajo y de conciliación para poder avanzar, ¿no? Entonces, ahí la dejaría por lo pronto, antes de que siga hablando. Gracias. Gracias. Ingeniero Chagra, usted. Lo señalo así, porque como decía la maestra Carmen, se va a enojar porque le digo maestro, ¿no? Porque le digo maestra, alumno de ella también. Pero me sumo a ese mensaje. O sea, se me vino a la mente desde la época que estaba a principios de siglo, a finales del siglo pasado. Pues la última coordinación que tuvimos fue con el equipo de Pedro Ernesto en esa época, en donde nos juntábamos las dependencias. Y les juro que hicimos toda la lucha después de esto que estoy viendo ahorita y no se lograba. Ahora lo que tenemos que hacer los técnicos, los extensionistas, es sumarnos a todo esto y partir de comunes denominadores. Ahorita capté que hay más de 600 técnicos, aparte, bueno, 600 con los compañeros que están en el bienestar, 100, 50 y 50, y ojalá logre, doctora, ayúdenos a que se quintuplique o lleguemos a los 1000, que fue el objetivo que se tenía al principio. Más las instancias de educación pública, por Dios, esto es el desarrollo rural que hemos soñado toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Accesible a los técnicos que están en el campo todos estos objetivos y transformarlos en acciones. Con mucha coordinación,
pero también con energía. Quien no cumpla, que deje esto. Le ha costado, lo he visto, mucho trabajo al señor gobernador. Tenemos esa otra ventaja, doctor Evaristo. Hay que aprovechar. Y yo felicito a todos los que estamos aquí presentes. Esto es lo que queremos y vamos a seguir por esa línea. Gracias. Muchas gracias. A través de la plataforma Sedarpa Comunica, la técnico Laura Natalie nos pregunta, ¿de dónde pueden descargar los menús regionalizados? Y le interesa si hay apoyo en huertos escolares en telesecundarias. Bueno, la página, el sitio en línea disponible para descargar desde cualquier celular es www.esvisa.org/aula. Cualquier persona desde allí puede descargar, les van a pedir la clave de alguna escuela, es para padres de familia y para docentes, si no, cualquier escuela afuera tiene una clave y desde allí la pueden tomar y descargar. Los 30 materiales, no solamente están los recetarios, 30 materiales que tenemos disponibles, todos hechos por veracruzanos, para veracruzanos, en temas de promoción de la salud. Y en temas de huertos escolares, nosotros no somos la instancia que los entrega, pero a través del DIF estatal hemos hecho algunas colaboraciones, tal vez mi compañera pudiera decirlo. ¿Qué tal? Nosotros directamente repartimos nuestro material a los DIF municipales porque ese es nuestro lineamiento, trabajar con ellos, pueden acercarse a su DIF que correspondan y solicitar el material. Tenemos algunos materiales en la página, pero sobre todo lo de orientación alimentaria y los menús regionales sí son directamente a los DIF municipales y ellos lo distribuyen a los comités de padres de familia, pero con todo gusto los podemos proporcionar, nos pueden contactar mediante la página y se los proporcionamos. Ok, muchas gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta, adelante. Me siento parte de este esfuerzo coyuntural para pues, transformar el sistema agroalimentario y pues la línea de política pública tanto a nivel federal como estatal es muy clara que se debe de hacer esta transformación implementando estrategias agroecológicas y pues eso es un cambio fundamental. Y pues mi invitación sería elevar el nivel de la ambición también involucrando más sistemas agroforestales, o sea, el papel que juegan las selvas, los bosques y los árboles en la seguridad alimentaria, desde la unidad más pequeña como el traspatio, pasando ya a la milpa, incluyendo los potreros. Entonces, pues bueno, tengo instrucciones, tanto del subsecretario como el secretario, de seguir impulsando esta línea de involucrar más la biodiversidad de Veracruz y las soluciones basadas en la naturaleza. Y pues es nada más eso, ¿no? Hacer énfasis en cómo justamente pues cada quien desde su trinchera aporta y pues bueno, pues sí, hacer un poco ese exhorto, ¿no? Cedesol con su capacidad de trabajar en el desarrollo de capacidades sociales para la organización y pues nosotros desde la parte técnica productiva, ¿no? Agronómica, pecuaria, pues aportar, aprovechando que existe esta línea clara agroecológica y pues por ahí pegarle esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que al final pues tenemos poco tiempo para lograr esa transformación de los sistemas agroalimentarios y pues tengo la certeza de que justamente pues a partir de brindar una nutrición con mayor densidad de nutrientes, a partir de la incorporación de la biodiversidad y estas estrategias, pues le podemos pegar a varias cosas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adelante, cerramos. Perdón, ya. Nada más quiero hacer un reconocimiento al Foro de Seguridad Alimentaria de Veracruz, a las dependencias y a los funcionarios que forman parte, pues por haber tomado en cuenta los bancos de alimentos. Aquí en Veracruz hay 3 bancos de alimentos y tenemos más de 100,000 familias registradas
que nos están pidiendo apoyo alimentario. Y bueno, pues es muy difícil. Todos los días trabajamos para lograr pues el alimento que le podamos acercar a estas personas. Y ahora con esta posibilidad de acudir al campo de Veracruz, con estos excedentes, no por, bueno, por diferentes causas que han explicado aquí, y el desperdicio que se tiene, creo que vamos a poder acceder con mayor, pues no facilidad, pero sí tener acceso a más alimentos para acercarlos a esas familias que nos han solicitado. Y tenemos una lista de espera mucho más amplia, que no podemos atender y que la vamos posponiendo en la medida que tenemos esas posibilidades. Así que gracias, felicidades. Cerramos la participación con la doctora Verónica de Colpos. Bueno, buenas tardes a todos. Colpos inició y Colpos termina. Excelente. Bueno, felicito la iniciativa de este evento, la organización que están teniendo, pero sí quiero hacer un llamado a todas ustedes que están, todas y todos ustedes que están como cabezas de este sector en sus diferentes dependencias, un llamado un exhorto a que no se alejen de la academia. ¿Por qué? Porque todas estas necesidades que se han visto que tiene el Estado, la academia ya tiene estrategias para poder superarlas. Pero ¿qué está pasando? Que se quedan con nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para llegar al productor final. Y ahí es donde necesitamos colaborar con ustedes para que toda esa tecnología llegue al beneficiario. Entonces, sí, el Colegio Postgraduado, la UB, el INECOL, todos estaríamos más que dispuestos a trabajar. Entonces, llámenos, invítennos, y desde luego ahorita nos estamos sumando con la CEDARPA a esta Semana de la Alimentación, y sobre todo pensando en el bienestar de la sociedad veracruzana, que es nuestra misión principal. Muchas gracias. Cerramos con estas dos participaciones, ingeniero Darío y el ingeniero Oscar. Sí, muchas gracias y buenas tardes de parte de Cedesol, Darío Sevilla, su servidor. Pues enhorabuena a todos, los felicito y la verdad es que felicito la iniciativa también del doctor Evaristo Ando por este foro de seguridad alimentaria en Veracruz. Me pareció excelente la parte de todos, por supuesto. Coincido con que el objetivo es el mismo, creo que no hay mayor problema, estamos coincidiendo con intervenciones comunitarias, atención a la población más necesitada, más vulnerable del Estado. Creo que hablamos de alimentación, hablamos ya de nuestros recetarios, hablamos de la capacidad que tiene el DIF para otorgar los alimentos calientes, fríos, la necesidad también de alimentos en la población más vulnerable del Estado de Veracruz a través de bancos de alimentos. Yo los felicito, de verdad. Creo que es efectivamente voluntad institucional, que no solo quede en el papel, si bien es cierto, se pueden celebrar convenios, que se traduzcan en hechos. Creo que si estamos alineándonos a objetivos muy claros, por supuesto, podemos lograr resultados mucho mayores. Efectivamente, coincido, yo iba a mencionar que no escuchaba a la academia. Creo que la academia tiene que participar. Es muy necesario y muy importante para verlos aquí. Colpos, ECOL, Bingo, creo que tienen mucho por ofrecer también en colaboración con esto. Y bueno, un exhorto para que sigan en la misma línea y una invitación también. Creo que ha habido casos exitosos de ferias regionales de la comercialización, de apoyar la comercialización directa del productor al consumidor, con toda la infraestructura y la capacidad operativa territorial que tiene el gobierno del Estado a través de todas las instituciones, DIF, Cedesol, CEDARPA, CEP. Creo que podríamos lograr éxitos muy trascendentes en favor de los que menos tienen, los menos favorecidos de los productores, los pequeños productores, apoyando también la iniciativa en este punto con bancos de alimento para estos desperdicios, que muchas veces no son desperdicios, sino son productos desaprovechados. Y bueno, yo los felicito nuevamente, ojalá que haya esa posibilidad. Muchas gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí, ya es tarde. Sí, es que no he visto el reloj. Doctor Evaristo, felicidades. Gracias por la invitación. Doctora Baltra, como coordinadora y jefa de gobierno, pues aquí están las instancias que están involucradas ahorita en este foro y que sus actividades van ligadas a la producción de alimentos. Sí veo con mucho gusto y agrado cómo inician viendo lo que es la alimentación de los niños, cómo se puede aprovechar mejor lo que se produce para evitar desperdicios en el campo, en lugar de comprar otras cosas, sino lo que es ahí mismo tenemos, lo que es agricultura de traspatio. De hecho, yo siento que los trabajos que vienen realizando, ahorita aquí presentados, es agricultura familiar. Falta aquella agricultura comercial que viene también con los esquemas agroecológicos. O sea, el tema es muy amplio. Hablar de seguridad alimentaria es ultra necesario y será el 2100, y que creo que ninguno vamos a estar presentes en esa época, y la humanidad va a seguir hablando de seguridad alimentaria año con año, y quizá con foros más grandes, si es que todavía existimos. Aquí lo dramático es cómo hacer mejor uso del recurso natural, y nos acaba de dar ahorita el desperdicio un punto de reflexión muy grande. Para mí decir que lo que se desperdicia, y ahí sí no tiene el dato, donde dice 2.4 años de agua para la población. Es el equivalente al desperdicio de alimentos que se tiene. Ese desperdicio de alimentos es en un mes, en un año, en un día, ¿en cuánto tiempo? En un año. Entonces, fíjense lo que estamos desperdiciando. Hablamos tanto la cruzada contra el agua. ¿Qué estamos haciendo con el agua? Si lo que producimos de alimentos lo desperdiciamos. O sea, aquí tenemos una tarea muy fuerte en políticas públicas que trabajar. Qué bueno que tengamos recetarios en los cuales aprovechamos mejor. Qué bueno que existe esos agricultura familiar, porque va enfocado a los que menos tienen. Esos indicadores que usted presentó, doctora, realmente son halagüeños en el sentido de que vamos por el buen camino. Quiere decir que tenemos que seguir reforzando y mejorando nuestra actuación. Y obviamente nuestra coordinación interinstitucional, tal como lo mencionó la doctora Carmen, que es muy importante, la doctora Verónica, que la ciencia esté involucrada. Ciencia y conocimiento tradicional es la mejor mezcla para producción de alimentos en la actualidad, porque podemos hacer mejor uso del recurso y seguir mejorando en ello la calidad nutricional que debemos de tener como seres humanos, y así poder seguir transitando mejores ámbitos de desarrollo humano. Con ello, muchas gracias, muchas felicidades. Soy Oscar Fernández, trabajo en la Secretaría de Agricultura, soy el representante en el Estado y estoy a la orden. Y muchas gracias nuevamente y felicidades, doctor. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Le damos la bienvenida al diputado Carlos Manuel Jiménez Díaz. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Felicidades a los ponentes, ha sido una excelente plática y mucha información compartida. Su servidor Carlos Jiménez, soy vocal también de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y de verdad que también me dedico a la agricultura, a la citricultura, y es bien importante y es muy bonito el ver que cuando se conjuga el trabajo en equipo, la voluntad, la ciencia, el conocimiento, podemos lograr muchas cosas. Lo comentaba la doctora Wiltrand, yo creo que tenemos una gran oportunidad ahorita. Vienen cambios de presidencias municipales en el Estado, van a venir cambios de agentes municipales en el Estado, y es gente que conoce lo que sucede en las congregaciones, en las colonias, que son padres de familia y que tienen la oportunidad de apoyar muchísimo el día a día lo que aquí queremos lograr. Yo creo que si a través de
de la academia, del conocimiento que tenemos, de las políticas públicas, involucramos a todo ese personal que tenemos allá afuera, inclusive también a los empresarios, podemos mejorar muchísimo el lograr llevar más alimentos a esa niñez que lo necesita, a esa persona adulta que muchas veces por carencia económica no tiene la forma de alimentarse. Coincido, yo creo que no es tanto el desperdicio de alimento, sino la forma en la que lo podemos hacer llegar a mayor población. En la zona yo soy de Misantla, en la zona de Misantla, Martínez de la Torre, ahorita viene la época de temporal de la naranja y de verdad da tristeza cómo se cae la naranja porque no hay quien la corte, que los precios a veces están por los suelos. Y así les puedo asegurar que pasa con el limón, así les puedo asegurar que pasa con mucho producto que desafortunadamente no se tiene la forma de accesar a ello a la población. Yo creo que si podemos involucrar de ya en foros, en reuniones de trabajo, a la gente que tiene el contacto directo con la población, como son los agentes municipales, los delegados de colonia, los presidentes municipales, a través de diferentes reuniones, vamos a tener una mayor rapidez en la concientización que necesitamos. El tema de los empresarios, escuchando el tema de los bancos de alimento, yo creo que uno de los problemas principales que tenemos es la cadena de comercialización que no logramos a veces tener el pequeño campesino, el mediano campesino, para poder sacar su producto. Inclusive ahí podemos tal vez tener la oportunidad de darles una orientación, lograr un feed, por ejemplo, aparte, sabes que, oye, yo te ayudo a comercializar y porque veo que es una organización sin fines de lucro, pues ver cómo podemos lograr que todo aquí todo se mueve con dinero, todo cuesta dinero. Desde el salario de la persona que ayuda, la limpieza, todo lo que se lleva, el transportar un alimento, ir a cortarlo a una huerta, todo eso requiere un recurso. Y no todo va a salir del gobierno, porque además no hay dinero que alcance, hay muchas necesidades. Pero qué bonito se ve que en Veracruz, en estos 3 años, como bien lo comentaba, no nada más en el aspecto del campo, estamos teniendo resultados tremendos en varias áreas, que no lo decimos nada más los veracruzanos, lo dicen los reportes de instituciones nacionales. Entonces, la verdad, felicidades. Yo creo que la suma de todos los esfuerzos de los que aquí estamos presentes, de los que hemos hablado, va a darnos por resultados terminar un gobierno muy sano, un gobierno con un crecimiento en diferentes áreas, sobre todo en el alimentario, que nos va a dar de verdad el orgullo que necesitamos como veracruzanos. Muchas gracias a todos, de verdad, y felicidades nuevamente. ¿No? Gracias. El micrófono aquí a la doctora Carmen y con ella cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Sobre huertos escolares, y la doctora Verónica, directora de Campus Veracruz, el Colegio de Postgraduados, institución a la que pertenezco y pertenece Linda. Linda está por liberar su tesis de doctorado sobre huertos escolares, con toda una estrategia de investigación-acción participativa, por lo tanto holística, generando, en primer lugar, haciendo diagnósticos nutricios y de salud de los chiquitos y generando, junto con padres de familia, profesores y los chiquitos que son de verdad los que asombran. Ecotecnologías como un deshidratador solar de cartón y plástico diseñado por un chiquito de 3º de primaria y bueno, pronto la van a ver ya esa tesis en el portal para compartirla. Nada más quería hacer este pequeño reconocimiento con respecto a que la academia estamos ávidos de participar. Gracias. Bueno, finalmente hemos llegado al final de este foro. Les damos las gracias a todos por su participación.
Agradecemos a los expositores por sus valiosas contribuciones. El doctor Evaristo Bando Ramírez, secretario de la SEDARPA, procederá a la entrega de reconocimientos a los ponentes. Adelante, doctor. DIF estatal a la licenciada Nitzia Araceli Guerrero Barrera. Ingeniero, doctora Valtraud Martínez Olvera, jefa de la Oficina de Programa de Gobierno. Se otorga el presente reconocimiento al maestro Senyacen Roberto Escobar García. Lo recibe la licenciada Paola Nube Blanca García Esquivel. El siguiente reconocimiento es para el ingeniero Guillermo Fernández Sánchez. Gracias por su participación y contribución a este foro. Finalmente, el reconocimiento por su participación a la ingeniera Esther Escárzaga García. A continuación, el doctor Evaristo Bando Ramírez, secretario de la SEDARPA, y la doctora Valtraud Martínez Olvera, jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, harán uso de la voz para dirigir un mensaje de clausura en este primer día de foro. Adelante. Para que termine formalmente clausurado el inicio del foro, pues será el doctor Evaristo. Yo nada más quiero agradecer y sí celebrar que tuvimos la oportunidad de tener este espacio de reflexión. Agradecer que hayan estado aquí presentes. Me parece que fue y es importante nuevamente invitar a pues difundir, ¿no? Del conocimiento de todos estas pequeñas reflexiones que pusimos aquí en la mesa. Y bueno, pues me uno a los exhortos y los incorporo en lo que a mi tarea corresponde o compromiso corresponde, precisamente para siempre todo es mejorable y esto no quiere decir que fue todo lo que había que hacer. El compromiso de ahora en adelante es mayor. Así que bueno, nos queda claro a quienes estamos el día de hoy sentados aquí y así lo asumimos. Muchas gracias, doctor, por la iniciativa y me ha dado un gusto estar aquí, compañeras y compañeros, con ustedes. Gracias. Yo aprovecho esta oportunidad primero para agradecer a los técnicos y técnicas y productores y productoras que están conectados en línea, que nos hayan tenido la paciencia de conectarse, a pesar de todas las vicisitudes técnicas que han tenido, que he estado monitoreando durante este evento. Y muchas gracias también a Nitzia Guerrero por el apoyo, por acompañarnos en esta actividad. A la ingeniera Esther Escárzaga, muchas gracias de Banco de Alimentos. Gracias por la colaboración. Yo hace poquito, ya tenía rato que conocí el proceso de Banco de Alimentos, trabajaba en Banco de Alimentos, pero tuve oportunidad de coincidir en Veracruz hace poco con el contador y la verdad es que no podía faltar en la mesa, pues, ¿no? Para compartirnos este tema, porque es un tema que siempre llama la atención y concita a la reflexión, y es un tema que tenemos que atender, ¿no? De algún modo o de otro. También, obviamente, a la licenciada Paola García Esquivel de la SEP, que nos hizo el favor de darnos este transecto de recetas, que nos gustó muchísimo. Obviamente al ingeniero Guillermo, secretario de Ceresol, por su apoyo, y por supuesto a la doctora Valtraud, que nos ha estado apoyando en este proceso y guiándonos, y la verdad que muchas gracias, y a todas y todos ustedes les agradecemos su participación, su disposición, y pues nos vamos a seguir viendo, pues, ¿no? Nos vamos a seguir viendo en el camino, vamos a seguir trabajando en esto. Nada más insistir,
es una semana de actividades, de conferencias en línea. Yo los invito a que cuando si tienen la oportunidad que las vean y si no, como quiera, las vamos a dejar colgadas en el YouTube y en el portal de la Secretaría, como las hemos hecho desde que tomamos esta Secretaría con una estrategia donde el Colpos, Veracruz fundamentalmente, el INIFAP y otras, la UB, nos están apoyando a compartir procesos de conocimiento técnico para los productores y productoras. Y esa misma estrategia la vamos a seguir con esta semana de la alimentación. Hay temas, todos son temas interesantes. La verdad, nos va a acompañar por ahí el jueves, por ejemplo, el doctor Miguel Escalona de la Universidad Veracruzana, con un tema de agroecología y sistemas alimentarios muy interesante. Un compañero que estamos haciendo un pilotaje, por mencionar algunos, pues, no, perdón, de un pilotaje que estamos haciendo de producción de semillas, de maíces nativos, con un manejo agroecológico en la zona de Tempoal y Chontla, que va muy bien, pues, ¿no? Esos pilotajes de maíz nativo están muy bien. Yo fui ya a las parcelas y se ven ahí cuando menos 4 mazorcas. Dije, usted que le sabe más que yo de eso. Y bueno, esas cosas se ven muy bien, pues, ¿no? Hizo un trabajo muy interesante, muy pertinente. Y bueno, pues yo decía muchas gracias, y como somos muy puntuales, prácticamente siendo las 12:58, agradeciendo la anfitrionía, obviamente, de los diputados. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Doy por terminados los trabajos de este primer foro sobre seguridad alimentaria en Veracruz y que seguramente repetiremos más adelante. Gracias, éxito.